Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información, visita nuestro sitio de internet rocaeternamexico.com o en Facebook Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Pastores que apacienten desinteresadamente, pastores que apacienten con ciencia y con conocimiento, con inteligencia. Esto es con conocimiento, hermanos. Y cuando hacemos conocimiento es con la palabra de Dios que nos hace conocer a Dios, que nos hace entender la salvación, los propósitos de la redención y cómo en Cristo obtenemos esta salvación. Con este tipo de conocimiento. Y esto es lo que deseamos, hermanos. Esto es lo que deseamos. Pastores que guíen de esta forma a la iglesia, a cualquier iglesia, hermanos, y obviamente nuestra iglesia. Y para que el nombre de Dios, por medio de estos pastores, por medio de esa congregación bien entrada en el conocimiento, pueda Dios ser glorificado y pueda Dios ser exaltado. Así que, como pastores y líderes de esta iglesia, no podemos quedar, hermanos, satisfechos con lo que hemos hecho hasta ahora. No podemos decir, ya hemos cumplido, ya estamos bien, tenemos una iglesia, vamos en crecimiento. No podemos estar satisfechos con esto y con lo que hacemos cada uno en nuestro ministerio. No podemos quedar hasta ahí, hermanos, sino que debemos tener una preocupación profunda por nuestros afectos, por aquellos afectos que están dentro de nosotros para con la congregación. ¿Cuáles son? ¿Cuál es mi amor? ¿Cuál es la parte interna con la que yo amo a aquella congregación, a aquel pueblo de Dios? Debemos pedir a Dios, hermanos, que nos dé un corazón de afecto. Sobre todo a todos los varones de la iglesia, hablo esta mañana, hermanos. Obviamente tú vas a poder aplicarlo. Hay mucha aplicación. Esta es la verdad. Y hay muchas aplicaciones. Lo hemos estudiado mucho esto. Tú vas a desear que haya un pastor en tu casa que ame con afectos entrañables a su esposa, a sus hijos, y puedes extraer de aquí estos principios. Pero hablando de aquí, hermanos, hablando de este texto que estamos estudiando en el capítulo 3, vamos a ver el corazón de un pastor, el corazón y los afectos de un pastor, de los cuales nosotros deseamos tener dentro de la iglesia, y cualquier iglesia desea tenerlo aquí. Por eso está escrito en esta epístola, hermanos. Entonces, debemos pedir a Dios que nos dé un corazón de afecto, un corazón compasivo, un corazón desinteresado por el pueblo al cual no nos pertenece a nosotros, sino el pueblo al cual le pertenece a Dios. Y aún así podemos amarle, hermanos, amar a ese pueblo de Dios. Para que seamos ese tipo de pastores que debemos ser, para que tengamos ese tipo de iglesia que debemos ser, para que tengamos ese tipo de pastores que debemos ser, para que tengamos ese tipo de ovejas que se debe tener dentro de la iglesia, necesitamos en conjunto, hermanos, tanto congregantes como pastores, creyentes, todos entrar al conocimiento de Dios y obviamente guiados por estos líderes. Y esto es lo que vamos a estudiar esta mañana. Vamos a comenzar a ver esta mañana los elementos que muestran los afectos de un pastor para con la congregación. Y esto va a ayudar en el desarrollo del crecimiento de la iglesia. Y vamos a iniciar hoy con el primer elemento de esta mañana. Vamos a ver uno de los elementos, no nos va a dar mucho tiempo. Esto es muy rico, hermanos. Es extremadamente grande. Parece que hay mucha letra aquí, pero realmente se va más allá de todo esto en su contexto. Pero como ya hemos estudiado, hermanos, semanas atrás, el apóstol Pablo nos ha hablado mucho acerca de su ministerio. ¿Cómo ha desarrollado su ministerio? Nos habla de su propio ministerio. Pablo ya nos ha hablado en los capítulos anteriores de esta carta sobre la calidad de lo que hace, sobre el carácter de su ministerio. Ahora lo que vamos a ver en esta porción tan preciosa, hermanos, tan hermosa, en esta porción vamos a estudiar, se nos va a mostrar cuáles son los afectos de Pablo para con los creyentes. ¿Cuáles son sus afectos? Los afectos de un pastor que podemos usar como modelo, hermanos. Los podemos extraer de aquí para que todos los pastores o todos los que pastorean al pueblo de Dios, después, claro, de nuestro Señor Jesucristo, podamos estar teniendo este ejemplo, hermanos. Nuestro mayor ejemplo es Cristo. Pero aquí vemos a Pablo con su corazón y sus afectos hacia la congregación. Así que esto es lo que nos enseña la carta. Ahora bien, debe quedar claro, hermanos, que en este capítulo 3
no se nos enseña lo que dice un pastor, lo que está hablando un pastor, o lo que un pastor hace, qué es lo que está haciendo un pastor, o lo que el pastor es en sí como pastor. Lo que este capítulo 3 nos va a enseñar, o nos dice en estos 10 versículos, hermanos, es qué es lo que siente un pastor. Eso es muy importante, hermanos. ¿Qué es lo que siente un pastor? Tal vez esto es desconocido para muchos. Aquí nos va a hablar y nos va a centrar en ciertos aspectos, pero hay muchas cosas en el sentir de un pastor. ¿De acuerdo, hermanos? Entonces, enfoquémonos en esto. El capítulo 3 nos va a hablar acerca de lo que siente un pastor. Ahora recuerden, para dar un poquito de contexto, después de la partida de Pablo, algunos de estos hombres calumniadores que existen en aquel tiempo y existen en este tiempo, algunos de estos hombres que calumniaban comenzaron a atacar la integridad de Pablo. ¿Recuerdan ustedes? Y esta es la razón por la que Pablo, entre otras razones, escribe esta carta para hacer constar su integridad ante las acusaciones que, por cierto, eran falsas y que ya hemos venido estudiando, hermanos. Entonces, en esta carta menciona algunos elementos sobre su propia vida, sobre su ministerio, y lo hace para establecer, recuerden ustedes, su integridad, las cuales ya hemos estudiado. Y cuando leemos estos elementos de su integridad, hermanos, son para nosotros, o deben ser para nosotros, por la inspiración del Espíritu Santo, un modelo para la integridad pastoral. Este debe de ser el modelo para una integridad pastoral. Así que todos aquellos que servimos en la función de pastores, en la función de ancianos o de supervisores, todos aquellos, hermanos, que sirven en el liderazgo espiritual y que habemos muchos ahí, debemos o deben tratar la cuestión de lo que hace un pastor. Debemos estar atentos a lo que hace un pastor. Debemos tratar la cuestión de lo que dice un pastor, de lo que es un pastor en sí y lo que siente un pastor. Porque todo esto, hermanos, no es más que la suma de la integridad de un pastor. Por eso Pablo lo ha venido desarrollando así. Todos estos aspectos son la suma de la integridad que componen al pastor que ha sido llamado por Dios, que componen al líder que ha sido llamado por Dios. Y todo esto está en esta epístola, si se dan cuenta, hermanos. Todo esto está contenido aquí y todo esto está para enseñarnos a ser los líderes que debemos ser. Lo que hace, lo que dice y lo que es un pastor están aquí y lo hemos estudiado ya en los capítulos 1, capítulo 2, pero en este capítulo 3 se nos presenta lo que siente un pastor. ¿Saben una cosa, hermanos, amigos? Tú puedes llegar a conocer a alguien muy bien por lo que siente, ¿no es cierto? Cuando alguien siente, tú ves lo que siente. Y tú puedes llegar a conocer tanto a esa persona por lo que hay en su interior, por lo que siente. Nos ayuda a saber lo que hacen, ¿no es cierto? Nos ayuda a saber lo que hablan, nos ayuda a saber lo que dicen, pero saber lo que hay dentro de su corazón, eso nos ayuda todavía más a conocer a esa persona, hermanos. Porque podemos saber qué hablan, qué están haciendo, cómo actúan, pero lo que hay dentro de su corazón nos ayuda más a saber qué tipo de persona es esa persona. Así que esto es lo que vamos a ver aquí en Pablo, sus afectos como pastor. Ahora bien, hermanos, y a manera de aclarar, no confundamos, amados hermanos y amigos, porque hay algunos que piensan que los afectos del pastor no son buenos porque no están ajustados a los afectos que norman al mundo. El mundo, hermanos, tiene su forma de sentir afecto, ¿no es cierto? El mundo dice y declara quién es un verdadero hombre por sus tipos de afectos, pero estas son las cuestiones del mundo, hermanos. Muchos están en contra de los afectos del liderazgo porque piensan que deben de ser igual a los afectos que norman el mundo o porque no cumplen con su propio estándar de afectos, que quieren tener su propio estándar, debe de ser tal como estos hombres lo quieren o mujeres, o porque no están satisfaciendo sus necesidades personales. Esto es, y pasa, hermanos, no me apoya con recursos monetarios, no me quiere. No me dice lo que quiero escuchar. No tiene afecto por mí porque quiere cambiar mi vida conforme a la palabra. No tiene afecto por mí porque no aprovecha mi calidad, no me exalta por lo que soy, por lo que hago.
solo porque practico la vida de este sistema del mundo y voy contra todo, etcétera, hermanos. Los afectos muchas veces son muy contrarrestados, son muy pensados de una manera para unos y de una manera para otros. Pero ¿saben una cosa, amados hermanos? Los afectos del pastor deben estar determinados conforme al estándar de la palabra de Dios y no conforme al hombre y sus ideas de lo que es el afecto para ellos. ¿Se dan cuenta de esto? Es muy importante entender esto, hermanos, porque ahí es donde hay mucho ataque. Los afectos deben de ser extraídos de las Escrituras porque hay un corazón transformado por Cristo, hermanos, hacia estos pastores, hacia estos líderes, que van a mostrar un afecto espiritual. Bien, aclarando esto, hermanos, observen, y para comenzar, observen. El capítulo 3 comienza con la palabra por lo cual. Por lo cual. ¿Por qué? ¿Por qué empieza ahí, hermanos? Porque lo que Pablo acaba de exponer en el capítulo 2 son realmente todas las causas que producen los efectos descritos en el capítulo 3. Esto es, aquí encontramos el flujo de conexión, como muchas veces, hermanos, encontramos el flujo de conexión. Todo lo que hay en el capítulo 2 va a ser consecuencia de lo que se está diciendo en el capítulo 3. Por ejemplo, y más bien aplicándolo en este momento, al final del capítulo 2, en el versículo 20 dice, vosotros sois nuestra gloria y gozo. Vosotros sois vuestra gloria y gozo. Y luego en el 3.1 dice, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos en Atenas. Por lo cual, o por lo tanto. Lo que dice es, nosotros nos sentimos así, dice Pablo, nosotros nos sentimos de esta manera por lo que sentimos por ustedes. Yo me siento así por lo que siento por ti, porque eres mi gozo presente, porque eres el gozo eterno. Recuerdan que lo estudiamos la semana pasada. Eres mi gozo presente, eres mi gozo eterno, por lo tanto, así es como me siento. ¿Se dan cuenta? Es lo que está diciendo. Pablo, en realidad, hermanos, quiere que sepan que no es un hombre falso, como muchos lo han murmurado. Muchos murmuran que es un hombre falso. Quieren que sepan que no es un charlatán, que ni es un falso maestro que está buscando su propio interés. No es alguien que esté interesado en la paga o en el dinero, hermanos. O como en ningún otro trabajo no le reciben, como no tiene otro trabajo y no le reciben ahí, no le queda más que trabajar para ellos. No, hermanos, para nada. Este no es Pablo, hermanos. Pablo nos está no está tratando de buscar su propia fortuna, su propia riqueza a expensas de para los que trabajan, hermanos. Ni está tratando de acumular popularidad para su propia gloria, para envanecerse, hermanos. Pablo, amigos y hermanos, es un verdadero pastor, lo que vemos aquí. Y lo que puede declarar, y lo puedo declarar, hermanos, abiertamente, que es un verdadero pastor, porque aquí en esta porción, en esta hermosa carta, podemos ver la rica visión de la extraordinaria grandeza, la maravillosa virtud y la verdadera espiritualidad que hay en un pastor ejemplar, como tenemos aquí con Pablo, hermanos. Así que vamos a ver uno de los primeros elementos que estaremos estudiando en estas semanas. El primer elemento que muestra los afectos de un pastor por su congregación es un interés sincero en acción. Un interés sincero en acción, hermanos. Espero que no nos va a dar tiempo seguramente para el segundo punto, pero vamos a analizar este bien, hermanos. Observen, versículo 1 dice, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. Observen, la frase por lo cual no pudiendo soportarlo más nos indica lo que realmente estaba pasando en el interior de Pablo, hermanos. No sé, cuando tú has escuchado a alguna persona y te dice no puedo soportarlo más, se acerca a ti y empieza a hablar y te dice esto que está pasando no puedo soportarlo más, me está afligiendo, es una carga muy pesada, hay agonía.
Esto es lo que está más o menos expresando Pablo, por lo cual no pudiendo soportarlo más. Es algo pesado en el interior de Pablo, hermanos. Lo que sentía realmente por ellos se está mostrando aquí. No soportaba qué, no soportaba esta separación. ¿Se dan cuenta? No estaba soportando estar separados de aquellos a quien ama. Soportarlo más significa ya no más de esto. Es lo que significa soportarlo más. No podía entonces soportar que ellos estuvieran allí en Tesalónica y él estuviera en otro lado sin poder tener una comunicación abierta, una comunicación cara a cara. Y no sé, hermano, para tratar de entender esto, no sé, amigo, si les ha pasado con sus seres más queridos, que no soportan que estén tan lejos, tus hijos o tus familiares o tus seres queridos. Si es verdad que los amas, si realmente amas a una persona que no está cercana a ti, no es verdad que te pasa esto, no es verdad que no soportas no verlo. Bueno, Pablo amaba de esta manera a la iglesia, hermanos, en Tesalónica, y no soportaba verlos. Quería estar con ellos. Entonces, con Pablo pasó, hermanos, porque si la palabra de Dios dice que los creyentes debemos ¿qué? Amarnos unos a otros. Entonces lo que debe de ser cierto en el pastor es que este pastor amaba a su pueblo, ¿no es cierto? Si la palabra nos dice que nos amamos unos a otros, la declaración final es que Pablo debía entonces amar a su pueblo. De lo contrario, hermanos, ¿cómo puede demostrarles que realmente siente un verdadero amor por ellos? No puede hacerlo. Entonces, Pablo ama de tal forma porque alguien, hermanos, escuchen esto bien, alguien ha cambiado su corazón. Pablo tiene este tipo de afectos. Pablo tiene este corazón amoroso para con los demás porque alguien tocó su corazón y ahora transmite ese amor y experimenta ese amor que es verdadero, ¿no es cierto? Al punto, hermanos, de que no puede soportar la separación. Y déjenme decirles, ese alguien es Cristo. Ese alguien es el que cambia las vidas, hermanos, el que transforma, el que forma verdaderos pastores. Es Cristo quien cambia las cosas. El Señor ha derramado su amor en los creyentes para que éstos lo derramen también a otros. Así que de esta forma podemos asumir, hermanos, que el afecto del pastor para con su pueblo es una marca que lo va a distinguir de cualquier otra persona. Y no solo el pastor, hermanos. El afecto de cualquier persona por la comunidad de creyentes, de hijos de Dios, es lo que va a marcar y va a hacer diferencia entre otros. ¿Se dan cuenta? Pablo tenía un corazón totalmente sincero, amoroso para con ellos, nada quisquilloso para con ellos, ni divulgador de maldades, ni cuestionador de sus corazones. Pablo los amaba y esto marcaba a este hombre, hermanos. Este afecto, aunque no lo podemos ver tal cual, hermanos, en el texto, no lo podemos ver aquí como tal, pero sí se manifiesta en lo que está sintiendo. No sé si se dan cuenta. Aquí se ve claramente lo que Pablo está sintiendo. Pablo está sintiendo dolor, está sintiendo dolor por la separación, por no verlos. Hay un dolor interno, hermanos. El versículo 17 del capítulo 2, observen, en este versículo 17 se afirma esto. Dice, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, recuerdan que lo estudiamos, por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón. Ahí está, hermanos. Ahí está Pablo hablando desde sus más grandes afectos en su corazón. De vista, pero no de corazón. Tanto más procuramos, dice, con mucho deseo ver vuestro rostro. Pablo insiste en querer verlos, hermanos. Pero ¿qué pasó, hermanos? ¿Recuerdan? Satanás los había obstaculizado o le había obstaculizado. ¿Recuerdan? Pablo estaba sintiendo un amor muy profundo un amor muy profundo por ellos, pero un dolor muy profundo por la separación. Entonces, aunque se conocían, recuerden ustedes, aunque se conocían por muy poco tiempo y eran hermanos en Cristo, se habían convertido en amigos muy queridos. Tenían un afecto de un lado y de otro, tenían
tanto un afecto que la carga que llevaba, la carga de no saber nada sobre su condición, lo estaba agobiando, hermanos. Estaba llevándolo al límite. Y la pregunta es, ¿por qué estaba tan preocupado? ¿Por qué estaba tan preocupado? Porque sabía que estaban bajo persecución, ¿recuerdan? Estaban bajo persecución aquellos a quienes amaba, hermanos. Porque sabía que solo tenían muy pocos meses de haber entrado en una relación de salvación con el Señor. Sabía que estaban creciendo, hermanos. Sabía que aún no habían madurado. Aún era una iglesia recién nacida que estaba madurando. Sabía que no había un liderazgo o que no tenían un liderazgo maduro aún. Y aunque estaba teniendo él muchas pruebas, hermanos, donde estaba, porque recuerden que lo habían estado sacando de Tesalónica, de Berea, aunque él tenía pruebas y tenía dificultades, observen, hermanos, el corazón. Quiero llevarlos a este punto. Aunque tenía esas grandes dificultades, Pablo estaba mucho menos preocupado por sí mismo que por sus amados hijos en la fe. ¿Se dan cuenta de esto? Eso es lo que demuestra un afecto para con ellos. 2 veces, obsérvenlo, en este capítulo 3 dice, no puedo soportarlo más. Versículo 1, por lo cual no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Versículo 5 dice, por lo cual también yo no pudiendo soportarlo más, envié a informarme de vuestra fe. Ahí está, 2 veces lo dice. Era demasiada la presión para el apóstol. Era demasiada la intensidad de esa separación que tuvo que bajar ese nivel de presión, hermanos. Y fue entonces, ustedes recuerdan, y aquí lo vemos, fue entonces que envió a alguien a averiguar acerca de la condición de estos hombres. Seguro, mis amados hermanos, que su afecto por esta iglesia no fue solo un sentimiento emocional, hermanos. Pablo seguramente tenía emociones internas, como las tienes tú, como las tengo yo. Todos tenemos emociones internas y no hay nada de malo en eso. Pero no es simplemente, y esto que quede claro, hermanos, un sentimiento emocional. Deseo tener un encuentro con ellos para poder socializar. ¿Cómo extraño el sentarme a la mesa a comer esos guisados? ¿Cómo extraño el sentarme a la mesa a tener esas pláticas familiares? ¿Cómo extraño tener esas salidas al campo? No, hermanos, no. No es la manera en que Pablo está viendo esto, hermanos. Es un fuerte impulso, hermanos. Es una obligación lo que siente Pablo para nutrir y proteger y perfeccionar a los creyentes. ¿Se dan cuenta? Porque sabe cuál es su condición de esas personas a las que ama. Cuando tú tienes a tus hijos, a tu esposa, a alguien a quien amas, estás viendo su condición. Y no te importa tener una relación social, lo que te importa sientes la obligación de llevarlo, de nutrirlo, de protegerlo, de perfeccionar su vida. Y eso es lo que Pablo está pasando aquí, hermanos. Sabe que estaban enfrentando dificultades y tribulaciones muy serias. Porque recuerden, hermanos, la persecución no había terminado en la iglesia naciente de Tesalónica con la salida de Pablo y todos sus colaboradores. No había terminado. Seguían sufriendo. Seguían teniendo persecución, seguían teniendo estorbos para su crecimiento. Recuerden, esto ya lo hemos estudiado. Entonces, no terminó la persecución ahí, seguía con esta iglesia. Entonces, era algo más que un deseo común, hermanos. Ese es el asunto. No era una emoción sentimental, era un deseo, hermanos. Y observen aquí, varones. Era un deseo de cumplir el llamado de Dios en su vida. Y si nos decimos creyentes, hermanos, debemos tener ese mismo deseo de cumplir el llamado de Dios y llevar a aquellas personas a la madurez espiritual, hermanos. Muchas veces en la iglesia se piensa que es el tiempo en donde puedo socializar, es el tiempo en donde puedo compartir, intercambiar, negociar. No, hermanos. El deseo de Pablo era cumplir el llamado de Dios en su vida y llevarlos al crecimiento y al conocimiento de Dios, hermanos. No es hacerme a un lado, identificarme con unos, identificarme con otros. Tengamos mucho cuidado de esto. Porque eso no es un amor, no es un afecto por la congregación. No es un afecto por los hermanos. Eso es socialización, hermanos.
Así que no se podía Pablo soportar no conocer la condición de estas personas. Pablo no soportaba eso, hermanos, y no podía soportar no saber de ellos, y es por eso que tenía afecto por su gente. Amados hermanos y amigos, esta es una responsabilidad que todo pastor llamado por Dios debe tener en su corazón. Y yo te diría, no solo todo pastor, todo hombre, toda mujer, todo joven, es una responsabilidad de parte del Señor para todos nosotros el tener un corazón de este calibre, hermanos. Un verdadero pastor con verdaderos afectos por su pueblo, hermanos, nunca va a estar preocupado por su propio éxito. Nunca. Ni su reputación, hermanos. No va a estar preocupado por si soy bueno o soy muy malo. Incluso no va a estar preocupado ni por sus propias pruebas, sino que está profundamente preocupado por las personas que son objeto de su afecto. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que está pasando con Pablo. Pablo era este tipo de pastor. ¿Lo pueden ver, hermanos? Deseo en el Señor que ustedes puedan ver esta realidad, que podamos ser de este tipo de hombres llamados por Dios con este tipo de conductas y pensamientos y afectos, hermanos. ¿Se dan cuenta? Personas preocupadas por los demás. Pablo era ese tipo de pastor, hermanos. En 2 Corintios, vayan todos, les invito, vayan todos a 2 Corintios, 2 Corintios capítulo 11, versículo que hemos estado mencionando muchas veces. 2 Corintios capítulo 11, versículo 28, observen. Vemos este tipo particular de afecto. ¿Recuerdan ustedes? Al leerlo lo recordarán y dice así: y además de otras cosas, bueno, ahorita les explico esto, hermanos. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, observen, hay un golpe diario, un golpe diario, un golpe diario que no deja de cesar. La que es, hermanos, observen, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? Dice Pablo. ¿Quién no se siente mal y yo me siento mal junto con ellos? Es esto. ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? ¿Se dan cuenta? Pero observen, además de otras cosas, se agolpa sobre mí la preocupación de las iglesias. La pregunta es, ¿cuáles otras cosas son las otras cosas? ¿Cuáles otras cosas son esas cosas? Bueno, muy fácil, hermanos. Están en los versículos que están antecediendo a este capítulo 11 de 2 Corintios. Observen el versículo 23. Versículo 23 ahí dice, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, observen, yo soy un ministro de Cristo, yo más, dice, en trabajos más abundante. Bueno, tenía trabajos fuertes, duros, en azotes sin número, varias veces azotado, en cárceles más, varias veces encarcelado, en peligros de muerte, ¿cuántas veces? Muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Observen, hermanos, el pastor padece, tiene sus propios padecimientos que vienen también, que vienen de su trabajo, de su labor para el Señor. Observen, versículo 26, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, peligros de los de mi nación. Observen, de su propia nación había confusión, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar. Observen esto, peligros entre falsos hermanos. En 27, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Así que, y además de otras cosas, ¿cuáles son estas cosas? Las que acabo de mencionar, hermanos. Además de todo esto, ¿qué le venía a Pablo, hermanos? La preocupación por las iglesias. Hermanos, ¿no hubiera sido para Pablo más fácil decir, tengo ya tantas cosas en mi vida que ya no me interesa lo que esté pasando en otro lado? ¿No era más fácil eso, hermanos? Pero cuando amas a alguien, y piénsalo en cuanto a tus hijos.
Cuando amas a un hermano de verdad, cuando amas a una iglesia de verdad, la preocupación, hermanos, se va simplemente a añadir a las demás dificultades por amor a esas personas. ¿Te das cuenta? Cuando tú veas que alguien renuncia, habría que hacer un análisis. Si un pastor renuncia, habría que hacer un análisis, hermanos, de sus afectos. Habría que hacer un análisis de su relación con el Señor. Pablo dice, además de todo esto, se junta conmigo la preocupación de las iglesias. Y no fue la presión del deber por el trabajo, hermano. No es que, se junta todo y tengo un deber. Mi deber es trabajar. No, hermanos. Fue la presión de la preocupación por los que ama. ¿Se dan cuenta? Esto es bien diferente, hermanos. Esto es lo que se promueve en la iglesia. La preocupación por la presión por los que amamos. No por el trabajo que desempeñamos, hermanos. No me preocupa eso. Es presentar a Dios de una manera clara, verídica, sencilla y con humildad y amor a la congregación que tanto necesita el crecimiento del Señor. ¿Se dan cuenta? Esto lo veremos la semana que entra. Pero aquí está la preocupación de alguien que ama a la congregación. Le importaba porque amaba y tenía afecto por esa gente. ¿Se dan cuenta, hermanos? Eso es profundo afecto por su congregación. Eso es amor por la congregación. Nosotros sabemos que amamos a alguien, piénsalo bien, cuando sentimos dolor por ellos. ¿No es verdad? Cuando tú amas a alguien y tú ves que ese alguien está sufriendo, ese alguien que no estás viendo, ese alguien por el que te está causando un dolor muy interno en el corazón y tú no sabes qué está pasando, pero sientes un dolor y ahora entiendes que amas a esa persona, ahora entiendes que realmente le estás amando o le sigues amando, porque sientes y te dueles con esa persona. Esa es la verdad, hermanos. Bueno, escucha esto. Este afecto, si es así, es esencial. Este afecto se debe contener en el pastorado, hermanos. Específicamente hablando aquí en el capítulo 3. Este afecto es esencial para los hombres. Esto se debe contener para todos aquellos que pastorean. Esta es la razón por la que muchas veces, cuando no responden adecuadamente en la iglesia, sentimos una carga. ¿No es cierto, hermanos? Hay gente que no responde correctamente. Hay gente que causa dolor en los pastores, en el liderazgo, porque no están respondiendo y estás pensando y algo está agonizando en ti porque esa persona a quien amas no está respondiendo, no está obedeciendo. ¿Se dan cuenta? Es lo que dice Hebreos, hermanos, capítulo 13, cuando dice, obedeced a vuestros pastores, ¿recuerdan ustedes? Y dice, y sujétense a ellos, porque ellos, ¿qué? Ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no con queja, no quejándose, porque esto no es provechoso para nada, hermanos. Un pastor se duele cuando alguien no está haciendo lo correcto y se está resistiendo a hacer lo correcto, cuando no está respondiendo, hermanos. ¿Se dan cuenta? Así que si los creyentes no quieren obedecer bíblicamente, el pastor va a hacer su trabajo con mucho dolor. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Si todo pastor que pudiera estar escuchando esto va a estar de acuerdo, hermanos. Vas a hacer tu trabajo, la gente no quiere obedecer bíblicamente, tú lo vas a seguir haciendo con mucho dolor. ¿Por qué? Porque se va a afligir. Porque se va a afligir por su falta de respuesta el pastor, porque esa gente le importa, hermanos. Esa gente le importa. Realmente le importa. Así que un verdadero pastor no es aquel que desea su propio imperio, hermanos. Un pastor verdadero no es aquel que quiere su propia grandeza. Es aquel que ama profundamente, como lo estamos viendo aquí, hermanos. La ilustración perfecta de esto es más que Pablo, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, si lo queremos ver de esta manera. Jesucristo es el ejemplo mucho más perfecto de todo esto. En Juan capítulo 10, todos a Juan, hermanos. Juan capítulo 10, en el versículo 14. Juan capítulo 10, versículo 14. Observen lo que dijo aquí el Señor. Dice, yo soy el buen pastor. ¿Se dan cuenta?
Ahí, hermanos, esto es nuestro gran pastor. Este es nuestro verdadero pastor celestial. Humano Dios, humano y Dios mismo, eterno, existente desde siempre. Yo soy el buen pastor. ¿Y qué dice, hermanos? Y mis ovejas, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Ahí está, hermanos. ¿Qué hace el buen pastor, nuestro pastor celestial? Pone su vida por las ovejas. ¿Se dan cuenta? Ese es el verdadero afecto, hermanos. Porque sabemos que nos ama, ¿no es cierto? ¿Cuál es la razón por la que dio su vida por ti, hermanos? Obviamente en obediencia al Padre, obviamente por la gracia de Dios, pero esa gracia, hermanos, trae amor. Trae amor. El pastor ama tanto, ama a su propio redil, ¿se dan cuenta? Conozco a mis ovejas, las mías me conocen. Ama tanto a las ovejas de su propio redil que muestra un verdadero afecto hasta el punto de poner su vida. ¿Se dan cuenta? Así que el modelo humano que nosotros estudiamos dentro de la Escritura para dar la gloria a nuestro Señor, el modelo humano que vemos en la Escritura es para nosotros Pablo, hermanos. Pablo es un modelo y es alguien al que admiro, hermanos. Es alguien al que veo junto con otros apóstoles y pastores al que siento un afecto grande por ellos por la manera en que se desenvolvieron y amaron a la congregación. Pero el ejemplo perfecto, hermanos, como pastor es el Señor, nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Así que somos responsables como pastores y ancianos y líderes de tener afecto por la congregación. Hasta aquí, hermanos, yo espero que estemos entendiendo esta parte. Somos responsables ante la congregación de tener este afecto. Y obviamente les estaba diciendo a ustedes, la congregación debe entender cuál es el tipo de afecto. Todo pastor va a ser afectuoso contigo, no porque parezca un banco y de ahí se extraigan recursos. Todo pastor va a ser afectuoso contigo y debes entenderlo porque va a presentarte la palabra del Señor tal cual, que no es una agresión, sino es un crecimiento. Aunque la palabra a veces duele, es un crecimiento para los creyentes. Es algo que el creyente debe entender. El verdadero afecto muestra la verdad, hermanos. Así que debemos tener afecto por la congregación y de estar preocupados por sus necesidades, pero escuchen, hermanos, por sus necesidades espirituales. Eso es el mayor afecto, hermanos. Así como Jesús ama a sus ovejas, así como Pablo ama a su gente, a su pueblo, nosotros también así debemos amar a cada congregación en la que Dios nos ha establecido en nuestras iglesias locales, y más allá de esas iglesias locales, a todos los que en Cristo aman al Señor, aman a Dios y tienen al Espíritu en sus vidas. ¿Se dan cuenta? Ahora bien, observa esto. Observa este afecto desinteresado. Versículo 1 y 2, que estamos en el capítulo 3 de 1 Tesalonicenses. No pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. Ahora aquí, hermanos, Pablo pone en acción sus afectos y desinteresadamente envía a Timoteo. ¿Por qué digo que pone en acción? Porque no se trata nada más de que si tú sientes un afecto te quedes ahí sentado. ¿Cuánto te amo? ¿Cuánto te quiero? ¿No es cierto? Pablo toma acción a sus afectos y desinteresadamente envía a uno de sus máximos colaboradores, hermanos, que era Timoteo. El afecto que es fuerte, cuando hay un afecto fuerte, siempre va a conducir a lo desinteresado. ¿Te das cuenta? Si tú sientes afecto por alguien, te vas a quitar la capa y la darás a otro. ¿Te das cuenta? Sin ningún interés, sin esperar absolutamente nada. Pablo no ayuda a esta gente para adquirir popularidad, hermanos. Hoy en día es triste eso, hermanos, esperando popularidad. Pablo no ayuda a esta gente por su propia gloria y aplausos de los demás, que hoy se da mucho, hermanos.
Pablo ayuda a esta gente porque está totalmente desinteresado, ama al Señor y ama al pueblo de Dios. Así que Pablo nos dice aquí, y observen hermanos, quedamos, ¿cómo quedaron? Dice, solos. Quedamos solos. Esta palabra que ustedes ven ahí, quedamos solos. En realidad, hermanos, se está refiriendo a sí mismo. Hay un debate aquí entre, como todas las cartas tienen sus ciertos debates, no significa que no sea verdad, esto es más que verdad. Pero esta palabra en realidad está afirmando solamente o se está refiriendo a él mismo como un singular, aunque es un plural. Entonces, hace referencia a sí mismo. El apóstol Pablo usa aquí este plural, solos, pero en el contexto deja muy claro, hermanos, que se refería a sí mismo. Obsérvenlo. Esto lo podemos entender de mejor forma y saber que Silas debió haber salido también, o de haberse ido también, cuando leemos Hechos capítulo 18. Vayan a Hechos capítulo 18, hermanos. Hechos capítulo 18, en el versículo 1, observen, hermanos. Hechos 18, versículo 1, dice, después de estas cosas, observen ahí, muy bien, ¿qué dice? Hechos 18:1, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Observen, entendemos que va solo, ¿de acuerdo? Y halló allí un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y observen, versículo 5, obsérvenlo bien ahora. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, ¿se dan cuenta? Pablo estaba entregado por entero ahí en Corinto a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Hechos 18, versículos 1 al 5. Pablo entonces, si lo entendemos así, hermanos, Pablo salió entonces de Atenas rumbo a Corinto. Timoteo estaba en Tesalónica, verificando la condición de los tesalonicenses. Y al parecer Silas fue enviado a Filipos. ¿Se dan cuenta? Lo que muchos teólogos y expertos dicen. Así que Pablo se quedó en Atenas. Y lo comparto, hermanos, realmente comparto esto. Pablo se queda en Atenas. Seguramente esto no fue, y piénsenlo, aquí empiecen a pensar en esto, Pablo se queda en Atenas y no fue lo mejor que le hubiera ocurrido al apóstol Pablo quedarse solo en Atenas, porque recuerden ustedes que Atenas era un lugar donde había muchos filósofos sarcásticos, muchos filósofos escépticos, muchos filósofos arrogantes, muchos filósofos con mucho cinismo y eran muy burlones de la gente ante la proclamación del evangelio. Recuerden que ellos creían tener la razón en muchas de sus ideas, de sus ideales. Entonces eran muy burlones con la gente que proclamaban el evangelio de Cristo, a los cuales, por cierto, rechazaban, ¿no es cierto? Entonces era obvio, hermanos, piénsenlo, que Pablo necesitaba ayuda. Pablo necesitaba ayuda ahí en Atenas, pero quedó solo, ¿se dan cuenta? Este pequeño verbo, hermanos, quedar ahí, que ustedes ven ahí, significa ser abandonado, quedar tan solo, quedar olvidado. Eso es lo que significa ese verbo, hermanos. Muy importante por lo que voy a mencionar ahorita. Y muchas veces este verbo es utilizado cuando se dice de alguien cuando se dice de alguien de tus seres queridos ha partido, ha muerto. Por ejemplo, el dolor que sintió Jacob con la supuesta muerte de José. ¿Se acuerdan? Esto es algo muy similar. Jacob sintió mucho dolor. ¿Cómo se sentía Jacob? Solo. Aunque había toda una comunidad con él, él se sentía triste por esa supuesta muerte, por esa separación. Este es el sentido que se le está dando a esta palabra, quedar solo. ¿Se dan cuenta? Así que es un tipo de separación que es muy fuerte, hermanos. Esto es lo que significa esta palabra. Es una separación muy fuerte. Tiene que quedar en nuestro pensamiento, hermanos, lo que está escrito aquí. Así que es tan serio que pasa lo siguiente, hermanos. Cuando está escribiendo esta carta, observen más adelante,
lo hace desde Corinto. Versículo 18 de Hechos, capítulo 18, versículo 1, lo hace desde Corinto. ¿Están de acuerdo? Lo acabamos de leer. Fue después de que Timoteo había vuelto allí a Corintio, en el versículo 5 del capítulo 18 de Hechos. Entonces, escribe esta carta después de que Timoteo regresa y la escribe la carta porque ahora cuando Timoteo regresa, trae la información de Tesalónica que él quería y con la cual podía ya escribir y decir lo profundamente agradecido que estaba con el Señor y con ellos, de que estaba bien informado por Timoteo y que podía ahora registrar algunas cosas sobre lo contento que estaba y además registrar sobre su integridad de su vida. Aquí está escribiendo Pablo, primera a Tesalonicenses, hermanos. Con toda esa información regresa, les explica, les habla de su integridad, lo que hizo, lo que dijo, lo que era. ¿Se acuerdan? Capítulo 1, capítulo 2. Lo que sentía, capítulo 3, para que conste. ¿Se dan cuenta? Pero mientras escribe en el capítulo 3, les recuerda, ustedes lean el capítulo 3, les recuerda la época en que estuvo en Atenas y cómo es que envió a Timoteo y cómo es que se quedó solo. ¿No es cierto? Ahí está todo esto, hermanos. Les está recordando todo esto. O sea, los tiempos están desfasados, pero es una carta que llega después y les está contando la historia. Bueno, ¿por qué todo esto, hermanos? Bueno, si ven, ¿qué le pasa al pastor? ¿Por qué me está explicando todo esto? Bueno, el punto es simple, hermanos. El punto es que deseo mostrarles que aquí está un hombre fiel a Dios. Aquí está un hombre fiel a Dios que hizo un sacrificio significativo por aquellos que le importaban. Piensen por un momento, hermanos. Pablo está solo en una sociedad pagana como Atenas. ¿Tú has estado en algún lugar en donde no quieres estar? ¿No es cierto? Vámonos en corto, hermanos. A veces que quieres, podrías estar con familiares, amigos, vecinos, lo que sea, o un lugar en donde no quiero estar. Acompáñame, por favor. Acompáñame. Puedes estar, no quiero entrar, no quiero estar solo. Bueno, Pablo estaba en una sociedad pagana tan fuerte como Atenas. Entonces, está ahí solo para tratar de confrontar a una de las capitales intelectuales más importantes del mundo en ese momento, con toda su irreverencia, hermanos. ¿Se dan cuenta? Era un mundo pagano, un mundo que no creía en Cristo. Él estaba solo. Obviamente era una gran oportunidad para que Pablo, Silas y Timoteo juntos entraran y trabajaran fuertemente, pero queda solo ahí en una tarea que iba a ser muy complicada y muy difícil. ¿Quién no quería un compañero en ese momento, hermanos? ¿Quién de ustedes no desearía que lo hubieran acompañado? Sobre todo si eres un siervo fiel de Dios. No eliges a un amigo, una amiga, quieres a los mejores. ¿No es cierto? Entonces, seguro que Pablo quería el apoyo de sus amigos. Seguro que Pablo quería no solo el apoyo, también el consuelo. ¿No es cierto? Pero su afecto por los cristianos de Tesalónica era más fuerte, hermanos. Era tan fuerte que estuvo dispuesto a sacrificar la compañía, el consuelo y la ayuda personal que podía haber recibido de Timoteo, de Silas, por el bien de los tesalonicenses. No sé si me explico en esto, hermanos. Este es el punto del texto, hermanos. No fue fácil para él ser desposeído de sus grandes amigos. ¿Se dan cuenta? Pero este tipo de sacrificio, hermanos, marca el verdadero corazón del pastor. ¿Se dan cuenta, hermanos? Ahí hay un pastor donde no es egoísta. Ahí hay un pastor donde se despoja de lo que tiene por el bien de otra persona. Con mucho gusto renunciará a lo mejor que tiene. Y en este caso, lo mejor que tenía Pablo era Timoteo, o fue Timoteo. Muchas veces, hermanos, recuerden ustedes, muchas veces Pablo había enviado a Timoteo a otras iglesias. No era fácil para Pablo seguramente dejarlo ir, pero era necesario. Y Timoteo iba, hermanos, con muchos riesgos, con muchas dificultades. Él iba solo, ¿no es cierto? Pero para Pablo seguro no era fácil dejarlo solo. ¿Quién no quiere tener a alguien a su lado para estar trabajando fuerte? Cuando estuvo preocupado por la iglesia en Corinto, ¿recuerdan ustedes? Ahí en 1 Corintios 4 lo manda y dice: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Observen, hermanos, cómo se expresa de Timoteo. He enviado a Timoteo, es mi hijo amado y fiel en el Señor.
Pablo, ¿por qué no te quedaste con él si era tan amado y fiel a ti? Te servía mucho más ahí, ¿no es cierto? Te servía mucho más trabajando contigo, pero observen, el cual, versículo 17, 1 Corintios 4, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Pablo enviaba a lo más querido para edificar a otros. ¿Se dan cuenta? Filipenses capítulo 2, versículo 19 dice, espero en el Señor Jesús enviar pronto a Timoteo. Wow. Para que yo también, observen, esté de buen ánimo, para que yo esté tranquilo, para que yo esté bien, para que mi ánimo crezca al saber de vuestro estado, dicen Filipenses. Y observen, versículo 20, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Qué bendición, hermanos. Qué bendición esta clase de colaboradores y qué bendición que Pablo no tenía tan fuerte su interés en estos hombres como para dejarlos a su lado y dejar desamparados a otros. Esto no es más que afectos verdaderos por los creyentes, hermanos. Timoteo, hermanos, era lo mejor para Pablo. Y Pablo, hermanos, al tener lo mejor a su lado, ¿qué hizo? Dio lo mejor de sí. Pablo dio lo más que tenía, ¿no es cierto? De eso se trata el sacrificio, hermanos. De eso se trata el sacrificio. Tú puedes tener, mira, tengo a este hermano, a esta hermana, a estos hermanos, que se vaya el otro hermano para allá. Yo me quedo con este hermano y estos hermanos. Pablo dio lo mejor de sí. Ese es el sacrificio verdadero. Se trata de dar lo mejor de ti, hermano. ¿Te das cuenta? Pablo, mis amados hermanos y amigos, según vemos aquí en las Escrituras, ¿cuánta riqueza tenía Pablo, hermanos? ¿Cuántas casas, edificios, negocios? ¿Cuánto tenía Pablo, hermanos? Si tú te das cuenta, no tenía nada de valor, no tenía riquezas, pero lo que tenía y lo que era tan valioso para él, ¿qué eran, hermanos? Sus amigos. Seguramente entendemos que la vida de Pablo fue extremadamente amenazante por todas las circunstancias, por todo lo que acabamos de leer. También muchas veces fue solitaria, como lo es muchas veces la vida de los pastores, amenazantes y solitarias. Pero la presencia, hermanos, lo que le llevaba al gozo a él, la presencia de sus amigos, era lo mejor que tenía. No tenía riquezas, pero su presencia de ellos era algo que a él le gustaba tener y se agradaba de ellos. Y cuando lo dio, piensa, por eso te estoy contando toda la historia. Cuando lo dio, lo único que mostró, hermanos, fue el desinterés de su corazón. ¿Te das cuenta? Nosotros debemos dar lo que tenemos, hermanos. Pudiéramos quedarnos sin los mejores hermanos de la iglesia, pero tenemos que darlos para la edificación y el crecimiento y el desarrollo de otras iglesias, aunque sean los mejores, aunque nos duela, hermanos. ¿Se dan cuenta? Timoteo, hermanos, ciertamente era un hermano por gracia del Señor para Pablo. Era su hermano en la fe. Era un compañero cristiano para Pablo, era un compañero en Cristo. Pero era un compañero, como un compañero de trabajo para Pablo, hermanos. Era un siervo de Dios, ¿se dan cuenta? Pablo, hermanos, junto con Timoteo, tuvo una relación de aproximadamente 20 años. Y en ese tipo de relación, durante todo ese periodo, hermanos, Pablo había trabajado con Timoteo, le había discipulado durante toda esa relación. Y este joven, Timoteo, era el hombre al que Pablo estaba preparando para continuar el ministerio. ¿Se dan cuenta? Desde siempre, desde el principio, desde que estuvo con él, confió en él. Era alguien importante en su vida. Pablo realmente creía en Timoteo, hermanos. Y lo envió a los lugares más complicados, más difíciles. Entonces, durante esos años, la relación nunca se perdió, sino que fue adquiriendo confianza, la relación fue creciendo. Y mientras Timoteo, hermanos, estaba flaqueando, recuerden ustedes en la historia, Timoteo llega a sentir esa flaqueza. Pablo, como un buen mentor, como un buen padre espiritual, escribe estas grandiosas cartas, primera y segunda Timoteo, para darle fortaleza. Justo antes de que fuera a morir, Pablo escribe estas cartas y le da la fortaleza para que Timoteo continuara la obra, hermanos. Nada egoísta, ¿se dan cuenta? Pero desde el principio, hermanos, respetaba a Timoteo, confió en él. Por esto les dijo a los tesalonicenses en el versículo 2,
En el versículo 2, enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. Ahí está, hermanos. Esto es, les envió a quien está involucrado en el Evangelio de Cristo, el mensaje de salvación. Y aquí un paréntesis, hermanos, importantísimo enviar a las personas idóneas, a las personas servidoras de Dios, a las colaboradoras del Evangelio, hermanos, a las que conocen el mensaje de salvación. Importantísimo. Y no rencilla, no egoísmo, no deslealtad, sino amor, amor por Dios y amor por la comunidad cristiana, hermanos. Así que envió a Timoteo, su amigo más querido, su compañero, aunque esto significara estar en la soledad, una soledad personal, aunque esto significara tener dificultades, pero por amor a los tesalonicenses lo envía. Y así, y si lo quieren ver, hermanos, vamos más lejos. Cristo es el modelo perfecto y más grande que Pablo, hermanos. Dios nos dio el mejor regalo, ¿en quién, hermanos? En Jesucristo. Cristo nos otorgó, sin merecerlo, nos dio su vida, hermanos, en sacrificio en la cruz, y nos dio el mejor don, hermanos. ¿Cuál es ese mejor don? El Espíritu de Dios, para que ese Espíritu de Dios morase en nosotros. Yo me voy y aquí envío el Consolador, uno igual que yo. ¿Se dan cuenta? Su Espíritu, entonces, Dios da al Hijo, viene el Espíritu y se nos da, y Dios hizo un sacrificio increíble, hermanos, al dar a Cristo. Cristo hizo un sacrificio increíble al morir por cada uno de nosotros. Y el Espíritu Santo también hizo su papel al aceptar vivir dentro de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que hace que los afectos de un pastor se vean en la congregación, hermanos? ¿Qué es lo que hace que tus afectos se muestren o mis afectos se muestren? Cuando llegamos a decir, es que tiene un corazón de pastor, ¿qué queremos decir, hermanos? ¿Qué significa cuando decimos, tiene corazón de pastor? ¿Qué significa? Quizá hoy quede más claro, hermanos. Significa afecto por la gente, afecto desinteresado hacia su pueblo. Sea lo que sea que yo tenga, o que cualquier pastor tenga, o cualquier líder tenga, hermanos, si funcionamos con el corazón de un pastor, seguro, hermanos, seguro que daremos lo que tenemos para satisfacer la necesidad de las personas por las que tenemos afecto. Así que Pablo, hermanos, puso en el corazón de todas estas, puso su corazón en las personas, en toda esta congregación, dio y mostró su afecto como Cristo lo hizo con nosotros. Esta es una parte importante dentro de nuestro estudio. Espero que lo pongamos en práctica, que lo conozcamos, que nos desarrollemos en él. Y la próxima semana, hermanos, entraremos a los demás elementos, para ser un pastor genuino dentro de la iglesia. Por lo pronto hoy, hermanos, tenemos que reconocer que debemos tener un interés sincero y un interés que tenga acción. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, por tu palabra, Señor. Y te pido, Dios, que nos sigas ilustrando, enseñando el carácter, no solo de lo que hablamos y hacemos, sino de lo que ha de estar dentro de nosotros, nuestros afectos, nuestro amor como pastores, como líderes, como representantes, como responsables, Dios. Y aún dentro de las familias, Señor, se requiere que esposa e hijos no quiere, Señor, a alguien que mande estos afectos también especiales y preocupación y cuidado por los que ama, Señor. Te pido esto, Dios, que tú nos hagas crecer, nos hagas reconocer todas estas verdades para tu gloria, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra en Cristo Jesús. Amén.